En Santa Rosa de Cabal, una serie de asesinatos a sangre fría conmocionaron la ciudadanía. El que menos tenía 13 puñaladas, y lo curioso era que eran adultos mayores de 80 años de edad. Mi papá fue encontrado en la parte de más abajo, macheteado, casi con las manos mochas. Las autoridades, sin saberlo, estaban frente a un asesino silencioso, con una fachada perfecta. Él llega haciéndose pasar por sordomudo con un letrero donde decía que necesitaba una ayuda. Astuto, quien se cuidaba de no dejar pistas. Sin embargo, cometió un error. Pudimos observar algunas pisadas causadas con botas de caucho, marcadas con la misma sangre que existía en el lugar en el momento. Una huella que dejaría al descubierto patrones criminales y mortales en nuevas víctimas. Hubo un homicidio y que tenía unas mismas características. ¿Usted se arrepiente de lo que hizo? No puedo hacer nada. Buenas noches. El triple homicidio ocurrido en agosto del 2023 en contra de 3 adultos mayores generó gran conmoción entre los habitantes de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Las víctimas no tenían problemas con nadie, no tenían deudas pendientes, ni siquiera eran adinerados. ¿Quién hubiera querido matarlos?, se preguntaban en la zona. Para la policía de Risaralda, la investigación no sería fácil, pues no había rastros. Pero en la medida que buscaban pistas, comenzaron a darse cuenta de que el verdugo no era un asesino normal. Así comienza la historia de Wendy Heredia, asesino silencioso. En Risaralda, la ciudadanía estaba conmocionada con el hallazgo de 3 cuerpos sin vida en una vivienda de la vereda La Paloma, en Santa Rosa de Cabal. Luz Estela Hurtado. Entró por la ventana. Cuando lo oí que dijo, Virgen Santísima, Dios salve. ¿Qué piensa uno? Y los encontró ahí, en el suelo. Inicialmente, al pie de la cocina estaba mi mamá y mi tío. Y dijo, no hay sino 2. Yo estaba en shock, no sabía ni, es más, ni me acuerdo. Pero luego no sé cómo que reaccioné y dije, busquen. Y buscó, y luego al lado del baño estaba la esposa de mi tío. No se sabía el por qué estas personas las habían matado y tan atrozmente. El que menos tenía 13 puñaladas en todas partes del cuerpo. Pues en ese momento, la verdad, no nos explicábamos cómo pudieron haber hecho este atroz crimen contra 3 adultos mayores. Los cuerpos pertenecían a 3 adultos mayores, Mérida González, Bernardo y Ana Isabel Giraldo. ¿Cómo inicia la investigación? ¿Cómo llegan ustedes a este caso? Por parte de la ciudadanía alertan sobre un hecho ocurrido en esta vereda La Paloma, donde una vecina de acá del sector da información a la policía que al parecer dentro de una vivienda se encuentran cuerpos sin vida. Rápidamente el investigador criminal de la SIJIN de Risaralda, Elmer Andrade, quien asumió el caso, se trasladó a la vereda La Paloma, a las afueras de Santa Rosa de Cabal, con un equipo de criminalística, hasta donde llegamos con nuestras cámaras de séptimo día. Subintendente Jairo Martínez, perito forense. Subintendente, ustedes una vez llegan al lugar del crimen, ¿ustedes qué encuentran? Una vez ingreso, esto era un comedor al lado de la cocina, donde inicialmente observo 2 cuerpos de una pareja, aproximadamente entre 75 y 80 años, los cuales presentaban unas heridas causadas al parecer con arma cortopunzante en las zonas del cuello, en los brazos y en las piernas. Aparte de estas 2 personas, en este sector, que es un baño, se encontraba una tercera persona de sexo femenino, la cual también presentaba heridas con arma cortopunzante. Se podía observar que existía un lago hemático. Subintendente, ¿qué pistas lograron recolectar en ese primer momento? Pudimos observar algunas pisadas causadas con
botas de caucho, las que llamamos normalmente botas pantaneras, marcadas con la misma sangre que existía en el lugar en el momento. Pues además de encontrar todo desordenado, revolcado, según los investigadores, como si hubieran estado buscando algo, no dejaron otra huella. Patrullero, ¿qué lograron establecer ustedes del perfil de las víctimas? Que eran unos adultos mayores de 80 años de edad, llevaban aproximadamente 2 meses en esta residencia, que se las había prestado el propietario para que ellos vivieran mientras solucionaban lo de la casa en el municipio que ellos habían comprado. Esto fue catalogado como una masacre, ¿por qué? Por la forma como mataron a estas personas. Mélida González, de 81 años de edad, y su esposo Bernardo Giraldo, de 82, eran 2 campesinos quienes habían vivido más de 40 años en esta vereda. ¿Cómo están? Feliz recuerdos, que feliz cumpleaños, que cumpla mucho más. Él era un campesino que cultivaba su tierra, que vivía siempre ahí con su esposa y con sus 2 hijos. María del Carmen, la hija mayor, y Norberto, el menor. El hijo, mi primo Norberto, se fue, hizo su hogar y vive en Manizales, y ellos se quedaron siempre viviendo con María del Carmen. María del Carmen tenía una condición, y es que sufría esquizofrenia desde hace muchos años. Norberto Giraldo, hijo menor de la pareja. Mi hermanita, cuando se enfermaba, que sí era muy agresiva con ellos. Que la hijita pues se mantenía demente, en cada momentico se enfermaba y la tenían que llevar a una clínica psiquiátrica. Sin embargo, en la vereda los ayudaban mucho con su hija y sus cosas personales. Fabio Corredor, vecino y amigo de las víctimas. Él no le ponía problemas a nadie, era una persona muy íntegra. La esposa igual, los 2. Y ellos eran muy serviciales y todo el mundo los querían a ellos. Tienen la forma. Vea, cuando hubo esa epidemia del COVID, ellos allá muchos les ayudaron con mercaditos, cosas allí y todo, para que ellos no salieran de allá. Y no solo los vecinos, Bernardo tenía una hermana quien lo visitaba constantemente. Así lo asegura Jessica Buendía, sobrina de Bernardo. Mi abuela tenía 84 años y venía de visita a su hermano, que eran muy unidos. Que era el cumpleaños, ¿no? Según ella, su madre María Isabel era una mujer rozagante, enérgica y llena de vida. Ella viajaba, ella se iba a pasear, a nosotras nos decía, voy para tal lado, voy para aquí, voy para allá. Tanto así que el 19 de agosto del año 2023, Ana Isabel Giraldo tomó carretera rumbo a Santa Rosa de Cabal a visitar a su hermano y su cuñada, quienes apenas 2 meses atrás habían llegado a esta finca de la misma vereda donde vivían, pues la casa de ellos fue vendida para comprar otra. La idea era irse a vivir a Santa Rosa ya por su edad y por su inconveniente y situación con la hija. Parecía que iba a ser un fin de semana completamente normal para esta familia de adultos mayores. Sin embargo, no fue así. ¿Cuándo fue ese último momento que usted tuvo contacto con ellos? El domingo me hablé con ellos. Por la mañana, pues me dijeron que allá estaba la tía, que había llegado el sábado y nomás de ahí para acá no pude volver a comunicarme con ellos. Hasta que ya llamé a una prima de Ibagué y me dijeron que no tenía nada de razón de ellos. Cuando ella se iba para la finca con ellos, sabíamos que no tenía señal, pero una de las tías tenía una cita médica y ella había quedado de llamarla el martes y no la llamó. Para los familiares de estos 3 adultos mayores, estaba claro que algo había ocurrido. Y me comunico con una familiar y le pido el favor que subiera hasta allá. Me dijo, ya llegué aquí, pero esto está cerrado, aquí no hay nadie. Entonces le dije, pero no, mire a ver, traten de mirar si hay algo abierto. Ella abre la ventana, se asoma y me empieza a mandar fotos. Cuando lo oí que dijo, Virgen Santísima, Dios santo, ya yo no necesitaba que me dijera nada más. Bernardo Giraldo, su esposa Mélida y su hermana María Isabel fueron asesinados brutalmente al interior de esta vivienda ubicada en la vereda La Paloma de Santa Rosa de Cabal.
¿Quién había sido el responsable? ¿Quién pudo haber asesinado a estos 3 adultos mayores sin aparentes enemigos? Era lo que las autoridades debían establecer. Y dependiendo de la escena del crimen, lo sangrienta que fue que usted describió, ¿cómo podían catalogar a esta persona? ¿Qué podían inferir de ella? No, pues que era una persona despiadada por lo que le hizo a estos 3 adultos mayores. Y que tal vez no se trataba pues de una venganza, pues porque en sí el sitio de los hechos estaba muy reflujado, tenía la ropa toda la habían desparramado por todo lado y que estaban buscando algo. Y en esto pues la hipótesis era el dinero que habían vendido la casa de ellos por 100 millones de pesos. Aparentemente para las autoridades se trataba de un robo. ¿Por qué esta zona les dificultaba la investigación? Esto dificultaba debido a pues que era una vereda muy aislada del casco urbano del municipio. El sitio no cuenta como con cámaras de seguridad que pudieran haber de pronto dejado algún registro fílmico en la escena del crimen. No se tenía nada al respecto inicialmente. ¿Qué sabían de la persona quien al parecer estaba detrás de este cruel asesinato? Lo único que se sabía era que había una persona que se hacía pasar por sordomudo. Los vecinos lo determinan como una persona desconocida que nunca lo habían visto. Andaba por aquí que con un letrero en la espalda o mostrando unos escritos pidiendo ayuda para la mamá, que porque él era sordomudo. Don Bernardo fue el que comenzó a desconfiar. Él le avisó a los vecinos allí enseguida en la casa que había un hombre por ahí que muy sospechoso, y a lo último lo recibió aquí. Como era sordomudito, lo alojó aquí mismo en la casa. Rápidamente, con ayuda de los vecinos, las autoridades lograron realizar un retrato hablado del sospechoso. Pero mientras recolectaban información, se llevaron una sorpresa. Llega otro testigo donde narra que efectivamente más abajo donde sucedieron los hechos, antes de llegar a la casa, había otra persona que estaba supuestamente sentada comiendo. Ya lo describe, pero esta persona utilizaba una gorra en particular. Las autoridades buscaban a 2 hombres con características muy puntuales. Esta era la persona que utilizaba el panfleto haciéndose pasar por sordomudo. ¿Qué características tenía este hombre? Pues este hombre tenía una característica que era una tez blanca, las cejas semipobladas, una persona de baja estatura y en cuanto a la contextura como atlético. El otro retrato al lado que se manejaba de la otra persona, se trataba de una persona de tez trigueña, como aquí puede observar, era las cejas marcadas, pobladas, utilizaba una gorra con la nariz puntiaguda. Estos retratos hablados fueron de conocimiento público. Se continúa con esto, entonces, por medio de las redes sociales, se da aviso pues, de los retratos hablados. Sin embargo, la atención se centró particularmente en el primer sospechoso, el mudo. Y acá en el municipio, pues, toda persona que veían que era mudo, llamaban a la policía y se trasladaba y se identificaba y volvía y se verificaba con los testigos de allá y ellos manifestaban que esa persona no era. Entonces se descartaba prácticamente. Estaban en ceros después de una semana de investigación. No tenían nada, así que pensaron en un incentivo económico. La gobernación ofrece un pago de recompensa de 20 millones de pesos y la alcaldía municipal ofrece 10 millones de pesos. No pasaría mucho tiempo para que las autoridades recibieran la llamada de una persona anónima. Entra una llamada telefónica donde una fuente humana dice saber de los hechos que pues estaban investigando. ¿Qué les dice esta persona? Nos aporta un número telefónico, que ella dice que con ese número telefónico podemos establecer y esclarecer estos hechos. Ella da una dirección donde frecuentan estas personas. La fuente humana nombra solamente a una persona. Entonces se hacen labores de verificación y nos muestra el sitio donde frecuenta el posible indiciado. Ya a la vista se logra establecer de que aparentemente es la misma persona con la que los testigos realizan el retrato hablado. Tienen muchas similitudes. ¿Ustedes ya tenían un nombre? Juan Carlos Villa Cardona. ¿Qué lograron establecer de él? ¿Qué perfil tenía? Un tipo que se dedicaba como a reciclar. Incluso la mamá son recicladores, reciclan en la ciudad de Pereira. Él hacía trabajos como de jardinería, en fincas. El aspecto físico era pues una persona delgada, de piel blanca, pequeño, como atlético, que le gustaba como hacer ejercicio a esta persona. Y un detalle aún más importante, no era mudo.
¿Era posible que este hombre fuera el mismo que habían estado buscando las autoridades? ¿El responsable de la masacre en la vereda La Paloma? Ya regresamos. Pero el perfil de este hombre no parecía ser de un asesino. Además, no tendría un motivo claro para matar a estas personas inocentes. Ahora, las autoridades debían investigar mucho más. No se vayan. A partir de este momento puede opinar con el hashtag #asesino silencioso. Ya regresamos. Que él había tenido problemas con un mudo porque había venido a esta misma cabaña como 15 días antes a robarse los cables de la energía. Y mi tío, pues, como era el cuidadero de esta cabaña, él no lo permitió y lo sacó de acá con machete. Una recompensa ofrecida por las autoridades de Santa Rosa de Cabal hizo que una fuente anónima ofreciera el nombre de un sospechoso. La policía ya tenía un retrato hablado. Había que establecer si concordaba con el nombre. Pero había un problema. ¿Se acuerdan que los vecinos dijeron que el sospechoso principal supuestamente era sordo? El señalado no lo era. Las autoridades tendrían que trabajar con rapidez. Querían evitar más muertes en la zona. Así continúa la investigación de Wendy Heredia, asesino silencioso. Pasados 15 días ya tenían un sospechoso en la mira. Sin embargo, a simple vista parecía ser un hombre indefenso. Juan Carlos Villa Cardona tenía una numerosa familia, más de 6 hermanos, su madre, su esposa y un pequeño hijo. A partir de este momento, los uniformados de la SIJIN e investigadores del CTI comenzaron a analizar el entorno de este sujeto mencionado, iniciando por interceptar el número que había suministrado la fuente anónima. Se establece que el número del abonado celular es portado por la señora madre de Juan Carlos Villa Cardona. En las interceptaciones que ustedes realizaron, ¿qué descubrieron? En una llamada telefónica que realiza la mamá, cuenta de que ella está muy indignada porque su hijo, José Alfredo Villa Cardona, estaba muy asustado y estaba arrepentido por lo que había hecho su hermano. Este fue el resultado obtenido. Estoy preocupada por Alfredo. Él tiene cáncer y los episodios de estrés los ha somatizado por eso tan horrible que hicieron con Juancho. En dicha conversación se mencionó a un hombre, otro hijo de María, es decir, hermano de Juan Carlos, Alfredo Villa Cardona. ¿Era este el otro hombre del retrato hablado? ¿Era posible que fueran 2 hermanos los responsables de la masacre ocurrida en Santa Rosa de Cabal? Era lo que las autoridades se preguntaban. Se logra establecer que estas 2 personas en ese año habían estado acá en el municipio de Santa Rosa de Cabal y les habían hecho unos comparendos por portar armas blancas. Un detalle que encendió las alarmas. Sin embargo, esto no aseguraba que los hermanos Villa fueran los responsables. Necesitaban saber más de los 2 sospechosos. Así que el uniformado Andrade solicitó a la Registraduría Nacional la web service de Juan Carlos Villa y José Alfredo Villa para confirmar si los 2 retratos hablados pertenecían o no a los mencionados. Estas personas tienen mucha similitud a los retratos hablados de que nos habían dicho los testigos, por los rasgos físicos. Por intermedio de criminalística se establecen ya los álbumes de reconocimiento fotográfico. Es decir, un perito experto en morfología realiza varias imágenes de personas con características similares a las de Juan Carlos y José Alfredo Villa. Más de 10 rostros que serían mostrados a los vecinos de la vereda La Paloma. Pero mientras este proceso se realizaba, los investigadores se percataron de un detalle importante. Cuando se hace esta vigilancia, se establece que efectivamente Juan Carlos Villa portaba unas botas similares a la huella que habían dejado allá en el lugar de los hechos. Una prueba contundente. Los investigadores debían probar su hipótesis y quienes podrían ayudarlos eran los vecinos de la vereda La Paloma,
Así que 20 días después del homicidio, las autoridades regresaron a este lugar. Ya tenían en su poder los álbumes de reconocimiento fotográfico. Estas personas responderían si las imágenes pertenecían o no a los hermanos Villa Cardona. Y donde establecen que sí, que efectivamente se trataba de esas mismas personas. De la persona que era supuestamente el mudo y del otro que lo acompañaba. Cada uno de los entrevistados había seleccionado la imagen de Juan Carlos y la de José Alfredo, sin margen de error. Las autoridades tenían a los responsables, pero debían probarlo. Así que siguieron interceptando el celular de la mamá de Juan Carlos y del mismo Juan Carlos Villa, con el fin de encontrar algo contundente. Y así fue. La primera en suministrar información valiosa fue María, la mamá de Juan Carlos, en medio de una llamada con una amiga. Donde le comenta todo lo sucedido, ella dice que sí, que ella está muy indignada porque su hijo Juan Carlos Villa había cometido esos 3 homicidios en el municipio de Santa Rosa. Según ella, José Alfredo había sido obligado por Juan Carlos a participar de este triple homicidio. Él se sienta, Alfredo, se pone a llorar y me dice, ma, yo solo por seguirlo y por acolitarle eso, pero ante los ojos de mi Dios que yo no tuve nada que ver. Yo sí lo acompañé y se lo ayudé a amarrar, pero cuando él me dijo que yo tenía que demostrarle cómo era la berraquera, yo le dije, no, hágale usted, hermanito, porque yo no soy guapo para eso. No había duda. Según las interceptaciones, Juan Carlos Villa y José Alfredo sí habían sido los responsables de este cruel homicidio. Y si esto fuera poco, la interceptación de Juan Carlos también daría fruto. Él mencionó que iba a ir supuestamente a hurtar a una finca, pero no se estableció el lugar exacto. Fue un testimonio bastante crudo, según las autoridades, quienes se habían dado cuenta de los alcances de Juan Carlos Villa. Así que ese día le siguieron la pista. Se le hizo un seguimiento a Juan Carlos. Se estuvo hasta las altas horas de la noche, pero él llegó a su casa y de ahí nunca salió. El 23 de septiembre del año 2023, las autoridades solicitaron orden de captura en contra de Juan Carlos Villa Cardona y su hermano José Alfredo. Los uniformados ya tenían pruebas contundentes contra ambos. Paradójicamente, ese mismo día se reportó otro hecho macabro en contra de un adulto mayor, Juan Bautista, en Santa Rosa de Cabal. Efectivamente hubo un homicidio y que tenía unas mismas características. Estos homicidios tenían mucha similitud al que había ocurrido por el que se estaba investigando. Las mismas rastros de huellas de las botas en la vereda La Paloma. Juan Carlos Villa era el potencial sospechoso de este caso, pero mientras la investigación avanzaba de forma paralela, 4 días después, es decir, el 27 de septiembre del año 2023, el juzgado cuarto de Santa Rosa de Cabal emitió orden de captura en contra de Juan Carlos Villa y su hermano José Alfredo Villa, la cual se hizo efectiva un día después, solo contra Juan Carlos. Estas fueron las imágenes reales de ese momento. Hacer efectiva la orden de captura en contra del señor Juan Carlos Villa Cardona. Cuando lo capturan, ¿él acepta o no acepta la responsabilidad de ese caso en la vereda Paloma? Sí, va a ser responsable y por el homicidio de los 3 viejitos en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Él dice que él no sé, él ya sabía porque dejó muchos rastros, dejó huellas. De pronto por eso él ya temía que las autoridades iban detrás de él. A partir de ese momento, usted queda capturado, ¿cierto? En el lugar se encontraron varios elementos materiales probatorios. Bueno, caballero, bien pueda. Listo, ¿cierto? Ese es uno de los objetivos. Las botas y fueron los cuchillos con los que aparentemente él había asesinado a estas personas. Mientras Juan Carlos era presentado ante un juez de control de garantías, los medios de comunicación de Pereira hicieron pública esta captura. Lo que hizo percatar a Angélica Restrepo, una habitante de Santa Rosa de Cabal, de un detalle importante para ella. Así que rápidamente tomó contacto con el investigador Andrade. A él, el día que lo cogieron, llevaba una pantaloneta puesta de mi tío. Según ella,
Familiar del adulto mayor, quien había fallecido 4 días atrás brutalmente, su muerte tenía las mismas características de los abuelos de Santa Rosa de Cabal. Pude notar que sí había sido torturada, analicé mucho, digamos que la foto, y le vi varias puñaladas, la bolsa al lado, su garganta cortada. La víctima se trataba de Juan Bautista Zapata, de 65 años de edad. Francisco Restrepo. Mi hermano toda la vida ha sido agricultor. Venimos de una familia campesina. Por lo tanto, todos los hermanos salimos de allá, ya no estamos dentro del campo. Y el único que quedó dentro del campo fue Juan Bautista, mi hermano. Según Andrés Restrepo, sobrino de Juan, él vivía en una vereda lejana de la zona urbana. ¿Su tío se la pasaba solo en esta finca? Sí, regularmente él estaba acá solo. Pero lo que me comentaron las autoridades es que supuestamente mi tío los atendió en este punto al señor que se hacía pasar por sordomudo. Y mi tío, como pudo, le dijo que no los podía atender. Entonces el señor supuestamente se devolvió. Cuando mi tío vio que él se devolvió, él arrancó hacia ahí. Mentiras, que él lo que hizo fue propinarle una puñalada en la parte izquierda trasera. ¿Qué pasó después? Bueno, supuestamente mi tío cayó en este punto, cayó boca abajo, lo llevó arrastrado supuestamente y lo entró hacia la despulpadora de café. Ya estando en este punto, le propinó el resto de heridas. En el pecho, acá en el abdomen, en la parte derecha, en este lado del cuello. ¿Pero quién pudo haber cometido este atroz crimen? Nosotros en el momento pensamos la inseguridad que vivimos actualmente en nuestro país, pero lo que siempre nos decíamos era, hombre, si venían a robar, ¿por qué tenían que matarlo de esta forma? ¿Qué le hurtaron puntualmente? Ropa, unas botellas de aguardiente, unas cervezas, un celular. Eso no es algo de valor. Para llegar a matar a una persona, no. Y de esa manera, si uno piensa, no, a él qué le van a robar, qué necesitan robar, si él no tiene nada, o sea, prácticamente era un jornalero. Sin embargo, según las autoridades, fue un asesinato con sevicia. Quien lo hizo había dejado un rastro. También se tenía una huella de rastro de una bota que era con similitud a la que había dejado en la vereda La Paloma. Juan Bautista, de 65 años de edad, había muerto cruelmente a causa de múltiples heridas de arma cortopunzante. Según las autoridades, había muerto de la misma manera que un mes atrás habían fallecido 3 adultos mayores en la vereda La Paloma. Esto indicaba que quizás podrían estar detrás de un asesino en serie. Entonces, debido a ese homicidio, se logró que revisáramos todos los casos con el mismo patrón y con las mismas características de años atrás que había sucedido. Coronel Héctor García, comandante del Departamento de Policía de Risaralda. Jamás nos imaginamos lo que iba a ocurrir después. A través de las investigaciones se establece más o menos alrededor de unos 7, 8 o 9 casos más con similitudes. Las mismas características de muerte de las personas, que eran adultos mayores y presentaban múltiples heridas en el cuerpo y en el cuello. El primero de ellos ocurrido el 11 de agosto del año 2023, finca El Paraíso, vereda Totuy del santuario de Risaralda. La víctima, Gustavo Loaiza Ríos, de 80 años, un adulto mayor, solitario, y quien fue asesinado brutalmente con arma cortopunzante. Se llevaron el cableado y sus pertenencias básicas, ropa, zapatos y víveres. El 7 de mayo del año 2023 reportaron la muerte de otro adulto mayor, Henry López Giraldo, en la vereda El Manzano de la Florida Pereira. Mismo patrón, fue asesinado con sevicia en una vereda alejada de la zona urbana. El 3 de noviembre del año 2021, Holmes Giraldo Restrepo, en la vereda Llano Grande, finca La Cabaña en Pereira, fue cruelmente asesinado. Así lo recuerda Alexandra Velázquez, sobrina de la víctima.
¿Qué heridas presentaba su tío? Una en la oreja y otra en la vena aorta. ¿Qué hurtó de esta vivienda? Se robaron el mercado, cables de energía, ropa, documentos. Para ella y su familia era extraño lo que había sucedido con su tío, pues era tranquilo, vigoroso y rozagante. Sin embargo, los vecinos del lugar también dijeron algo importante. Que él había tenido problemas con un mudo porque había venido a esta misma cabaña como 15 días antes a robarse los cables de la energía. Y mi tío, pues, como era el cuidadero de esta cabaña, él no lo permitió y lo sacó de acá con machete. Este caso, como los anteriores, según las autoridades, quedaron cerrados por muchos años, pues el responsable se cuidaba de no dejar cabos sueltos. Y no fue hasta el 2013 que se registró una muerte violenta en contra de un adulto mayor, también en una vereda solitaria. El 21 de mayo del año 2013, sobre el mediodía, José Osorio, de 62 años, fue encontrado en este lugar, la finca La Herradura, ubicada en Dos Quebradas, Risaralda. Según las autoridades, este hombre presentaba más de 15 heridas con arma cortopunzante. José Osorio, hijo de la víctima. Mi papá fue encontrado en la parte más abajo, donde lo taparon con hojas de plátano, macheteado, casi con las manos mochas, la columna se la partieron, la cabeza, macheteada la cabeza, la espalda. ¿Cuántos años tenía su papá en ese momento? Mi papá tenía 62 años. Una persona indefensa, a la tercera edad, pues el señor no se metía con nadie, una persona trabajadora. A esta lista de víctimas se le sumarían 3 personas más. Javier Gaviria Valencia, de 61 años, Fanny Ortiz Cruz, de 57, y Juan David Aguirre Gaviria, de tan solo 14 años, quienes fueron cruelmente asesinados en la vereda San Carlos, en la finca La Dorada Marsella, en Risaralda, el 26 de marzo del año 2012, a quienes les hurtaron un dinero, cableado y artículos personales. Fueron asesinados también con arma cortopunzante. Este caso, como los anteriores, según las autoridades, habían quedado sin resolver. Ya en la investigación y recuperando pues todos esos casos que tenían similitud a lo que teníamos mucha sospecha de que estamos tratando de un asesino en serie y sospechábamos que se trataba de la misma persona, y esta persona pues era Juan Carlos Villa Cardona, que tenía como la misma modalidad de matar, de asesinar a las personas, y buscaba así siempre las personas vulnerables y en sitios aislados donde de pronto no podían tener testigo o atar cabos sueltos. ¿Se trataba de una casualidad? Días después de la captura de Juan Carlos, su hermano José Alfredo Cardona se entregó a las autoridades el 1 de octubre. Ambos no tuvieron opción y aceptaron la responsabilidad del crimen contra los 3 adultos mayores de Santa Rosa de Cabal. Sin embargo, Juan Carlos revelaría un secreto oscuro. Él dice que va a rendir un interrogatorio, pero pues buscando unos beneficios. Él hace un preacuerdo con la fiscalía y decide rendir este interrogatorio, y es donde narra todo cómo suceden los hechos, cómo mató a las personas, incluso de la masacre que hubo en el municipio de Marsella en el año 2012. Según el investigador, Juan Carlos confesó 1 a 1 sus homicidios, alegando que en algunos su hermano había estado, pero porque él lo había obligado. Así que aceptó toda la responsabilidad de estos crímenes. Sin embargo, en medio de la audiencia de verificación de allanamiento y sentido de fallo, Juan Carlos quiso hacerse pasar por loco según la fiscalía. Número de cédula y nombre completo, Juan Carlos. Juan Sebastián Hoyos. Número de cédula. ¿Qué cédula? Esto fue tomado como una burla por el fiscal segundo, quien no dudó en controvertir esta jugada con pruebas contundentes. Juan Carlos agrega que cuando le pongan un psicólogo va a hablar incoherencias. Cuando llegue allá se va a hacer el loco y así gana el caso. Pero a pesar de la crueldad y la maldad de este hombre, según las autoridades, hay quien lo defiende. ¿Usted sabe que su hijo es un asesino serial? Es mi hijo y nadie me va a quitar eso, y el hijo, por muy malo que sea, si uno tiene que bajar hasta los infiernos, baja. Cuando regresemos, ustedes conocerán a Juan Carlos Villa Cardona, quien habló con un medio de comunicación por primera vez.
Ya volvemos. Ver sangre me tranquiliza, pero a la vez me da como una paz. ¿Sí me está comprendiendo? A mí me da como una paz, como cuando usted se bebe un vaso de agua, que usted tiene mucha sed. Ya habían logrado la captura de Juan Carlos Villa Cardona, un hombre quien, con la fachada perfecta, haciéndose pasar por sordo, se ganó la confianza de 11 adultos mayores para posteriormente asesinarlos a sangre fría. Villa Cardona se allanó a los cargos por los asesinatos que perpetró, según él, entre el año 2012 y el año 2023. Y por eso las autoridades lo catalogaron como un asesino serial. Hace poco, Villa Cardona aceptó hablar frente a las cámaras de Séptimo Día. Nuestra reportera Wendy Heredia llegó hasta la estación de policía de Apía en Risaralda, donde está recluido este señalado asesino en serie. Así termina la historia de Wendy Heredia, asesino silencioso. ¿Pero qué hay detrás de este hombre? Este sujeto era una persona sigilosa, calculadora, estudiaba a sus víctimas y con eso él obtenía todo el provecho posible para proceder a hurtar y a matar a sus víctimas. Risaralda, las autoridades habían dejado al descubierto a un asesino serial, Juan Carlos Villa Cardona, de 42 años de edad, quien utilizando una fachada como mudo, según ellos, se ganaba la confianza de abuelitos indefensos, solitarios, quienes vivían en veredas alejadas de la zona urbana para torturarlos y asesinarlos. Decía era que jamás él se iba a arrepentir de lo que él había hecho en cuanto a haber matado a esas personas, porque lo que él lo hacía era por llevarle un sustento a su familia. Juan Carlos se convirtió en padre 2 años atrás de su captura. Su compañera sentimental, Valentina Loaiza, según las autoridades, le ayudaba a hacer los carteles para hacerse pasar por mudo. En Séptimo Día tomamos contacto con ella telefónicamente. ¿Usted tenía conocimiento que su esposo era un asesino serial, Valentina? No, señorita. Según las autoridades, usted era quien le realizaba los carteles con que él iba a las veredas a pedir dinero haciéndose pasar por sordomudo. Sí, claro, yo le hacía las notas porque ella la tenía escrita, sino que como él no sabe ni escribir bien ni leer bien, entonces él me decía que pues se las traspasara a otra hoja para que quedaran bien escritas, nada más. ¿Y él cómo le decía que se ganaba la vida? No, pues yo sabía que él pedía, y si me entiende, él pedía, pero pues no más. ¿Cómo lo conoció? Él nunca fue una persona agresiva, ni nada, nunca me pegó, ni nada, vivimos 4 años. A diferencia de lo que asegura María Cardona, madre de Juan Carlos. María, cuéntenos cómo era Juan Carlos cuando era pequeño. Fue una persona súper agresiva. Desde pequeño cogía los perros y los gatos y los colgaba. Y los abría para ver qué era lo que tenían por dentro. Según ella, su hijo, el mayor de 11 hermanos, quien nació el 5 de noviembre de 1984 en Quimbaya, Armenia, desde pequeño mostró ser diferente de los demás. En el colegio, puntualmente, ¿cómo se comportaba? Siempre lo echaban porque no se comportaba. Él estudió muy poco y siempre le gustó, fue como la pelea. Una vez ustedes se percataron de este tipo de comportamientos de Juan Carlos, ¿buscaron ayuda? Sí, nosotros sí lo íbamos a hallar, pero tenía un problema de que se volaba. Se iba cuando le decíamos que íbamos a llevarlo de un psiquiatra y él fue creciendo y yo era la que más metía como el lomo, vamos a llevarlo de un psiquiatra, usted necesita ayuda, y siempre decía, usted me lleva por ahí, yo la mato. María asegura que a raíz de su comportamiento al cumplir 7 años de edad se fue a vivir con sus abuelos paternos, quienes vivían humildemente en Marsella, Risaralda. ¿A qué se dedicó su hijo después? A la agricultura, él siempre era agricultor. ¿Dónde? En las fincas donde resultara, en Marsella, en Risaralda, en todas partes cogía café. Hasta el año 2001, cuando, según María, su hijo tuvo una recaída mental. Él se descompensó tan horrible y él decía unas incoherencias, que el mundo se iba a acabar, que no, y estaba demasiado de agresivo y de todo. Entonces lo llevamos a Quimbaya y ahí ya nos lo trasladaron para el hospital de Vilante.
lugar donde permaneció por 2 años, según ella. Y aunque pensó que esto le ayudaría a su hijo, los problemas apenas comenzarían. Pues según su madre, desde 2005 empezó a tener entradas a la cárcel por el delito de hurto agravado y calificado. Hasta el año 2023, que su captura no fue por hurto, sino por homicidio, destapándose toda una serie de asesinatos macabros, según las autoridades. Comunicamos el motivo de nuestra presencia. ¿Usted sabe que su hijo es un asesino serial? Sí, yo sé, mami. ¿Y usted cree que yo me siento bien? ¿Usted cree que quién se siente bien sabiendo que su hijo es un asesino en serie? Yo no me siento bien y me siento triste, me siento vacía. Pero según las interceptaciones, usted se enteró de lo que había hecho su hijo. Cuando yo me di cuenta de eso, yo no dormía, yo no comía. Y tenía una amiga y yo sí le contaba por el teléfono que mire lo que había sucedido, que yo estaba para enloquecerme. ¿Qué me decía ella? Cálmese, que usted no tiene nada que ver. ¿Por qué no lo denunció? El miedo de él, porque si él se daba cuenta que yo era la que lo hubiera tal vez delatado, también hasta me hubiera matado. Según la fiscalía, usted y su hijo hicieron un plan para evadir a las autoridades y fue que Juan Carlos quería hacerse pasar por loco. ¿Qué decir frente a esto? Yo sé que él nunca va a salir de allá, que le den el beneficio y lo pasen con un psiquiatra. Para eso es el psiquiatra, para eso es el psicólogo, para que lo estudien. Y él debe de pagar lo que hizo, porque yo no estoy de acuerdo en lo que él hizo, porque nadie tiene que quitarle, pero él está enfermo. Sin embargo, familiares de las víctimas aseguran todo lo contrario. Una persona que se hace pasar por sordomuda, que busca a sus víctimas, que planea todo con todo detalle, a ver a dónde va a ser, cuáles van a ser el próximo. ¿Eso es una persona loca? No, que se quiera hacer ahora pasar por loca. Una persona con locura no tendría tanto planeamiento para ir a buscar a cierto lugar sus víctimas. Es tan cuerdo que hasta en eso pensó, un plan para hacerse pasar por loco. Pero, ¿qué responde el señalado, Juan Carlos Villa Cardona? Con nuestro equipo de Séptimo Día llegamos hasta donde está recluido, la estación Apía de Risaralda. Como era de esperarse, permanece custodiado por varios uniformados. En la estación nos adecúan un lugar para recibirlo. Allí lo esperamos por unos segundos hasta que ingresa. Buen día, reportera del Séptimo Día. Mucho gusto. Vamos a acercar y le voy a poner el micrófono, ¿sí? Con su permiso. Juan Carlos observa todo a su alrededor y se acomoda. Viste fresco, cómodo, de tenis, pantaloneta y camiseta. Sin embargo, permanece esposado. Una mesa nos separa y el silencio se apodera por unos segundos del momento. Pero él quiere hablar. Así que comenzamos con la entrevista. Juan Carlos, las autoridades o particularmente la fiscalía asegura que usted quiere hacerse pasar por loco para evadir a las autoridades. Eso es falso porque en ningún momento ellos tienen un video donde yo haya dicho que yo me quiero volar. Yo hoy puedo estar bien, yo mañana me puedo levantar lo más de elegante, mañana me puedo bañar con mi mismo estiércol. La mente no me coordina bien. Según él, desde pequeño su mente y las circunstancias de la vida lo hicieron ser diferente. Yo antes era un niño, a mí me dejaban de mis abuelos y me daban estudio, sino que sí me pasaban cosas así, pues unos peladitos me quitaban la lonchera y me pegaban y se burlaban que porque no tenía papá ni mi mamá, que porque no me visitaban. Y hasta que sí, yo como a los 10 años y medio, pues de ver que ellos abusaban de mí y se burlaban todos los días que yo dije que no tenía papá y como bobo. Entonces yo lo cogí y lo apuñalé y no me arrepiento. Pero cuando lo apuñalé y me fui a la correccional, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos no fueron a verme. Usted desde pequeño vio este tipo de comportamientos porque no pudieron buscar ayuda a tiempo. Pero ¿cuál ayuda psicológica si me dejaron de mis abuelitos como si yo fuera un papel, como si yo fuera un regalo? ¿Qué ayuda psicológica me van a ayudar si ellos, mientras que ellos hacían su romance de Romeo y Julieta entre mi papá y mi mamá, enamorados? El pobre hijo estaba enfermo, allá donde los abuelos, donde unos abuelos eran bajos recursos. Sin embargo, según su relato, cuando salió de la correccional de menores, un tío lo adoptó y le dio un hogar, pero murió trágicamente, al igual que su padre, años después. Mi tío me dejó con mi abuela, mi papá, a él lo mataron inhumanamente. Y cuando lo mataron, ahí donde yo quedé mal. Y de ahí para allá, la humanidad no vale. Debido a eso, yo no quedé bien. Yo hay días que yo me levanto, la verdad, pensando en sangre. Hay días que yo me levanto,
como de matar a todos. Usted aceptó 11 homicidios. ¿Hay más? Yo confieso lo que yo hice. Yo no puedo confesar lo que yo nunca haya hecho, porque yo me pongo a confesar lo que no he hecho, pues estoy loco. Ay, de verdad, sí estoy demente del todo, porque yo digo lo que yo hice y lo que yo causé, no lo que yo nunca haya hecho. Un número que lo hizo ser catalogado por las autoridades como un asesino serial. No pueden catalogarme así, porque como yo pueden armar asesinos peores. Juan Carlos, ¿por qué asesinar a abuelos indefensos? En ningún momento he sido violado ni nada. Le voy a decir muy sencillamente, de que a mí me mataron a mi tío y de que mi papá se me murió en la cárcel, yo odio a las personas de edad. Yo las odio. Le digo, en ningún momento lo hice por necesidad. Es una mentira. Sí, el daño mío es muy diferente. Yo mantengo odio con la humanidad. Sin embargo, según las evidencias de las autoridades, él hurtaba el cable de cobre en cada lugar donde asesinaba a sus víctimas. Entonces, yo entraba a hacer eso, ¿para qué? Para comer. Para, debido a eso, hacer un pesito. Para llevar un pan de cada día para mi familia. Pero como habían días que yo no amanecía pensando en eso, sino en matar. Y se me venían los recuerdos de mi papá y de mi tío. Entonces, yo ya me olvidaba de eso que era tan significante, que era para comer, y me veía por las cosas más aterradoras, para yo poder sentir paz entre yo mismo. ¿Usted perfilaba a sus víctimas, Juan Carlos? No, para mí era con donde llegara. Si yo, por ejemplo, entraba aquí, llegaban de ustedes, pues ahí fue. ¿Qué sentía usted cuando asesinaba a estas personas? ¿Qué sentía yo en el momento? En el momento yo sentía a la vez como una sensación, a la vez como alimentándome de la soledad y de la ausencia de mi papá. Y el odio hacia la humanidad y recordándole que le pasó a mi tío. Por otro lado, me sentía como le dijera yo, como vacío, como si me faltara una parte de mí. Ver sangre me tranquiliza, pero a la vez me da como una paz. ¿Sí me está comprendiendo? A mí me da como una paz, como cuando usted se bebe un vaso de agua, que usted tiene mucha sed. Según él, este problema puede tratarse con medicamentos y ayuda psiquiátrica. Yo no estoy diciendo de que me suelten en ningún momento. Yo merezco un castigo. Entonces yo quiero mi tratamiento. Así me metan 200 años, eso no importa. Con tal es que yo esté, mi tratamiento, y que se cumpla lo que es la ley. El 20 de marzo del año 2024, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira, en Risaralda, condenó a Juan Carlos Villa Cardona a 545 meses de prisión por ser el responsable en calidad de coautor de la conducta punible de homicidio agravado. Yo sí le tengo miedo, pero no deja de ser mi hijo y puede ser la persona más mala, pero es mi hijo. Mientras tanto, José Alfredo espera una condena por su participación en algunos de los homicidios y permanece recluido en la estación de policía de Santa Rosa de Cabal. Solo lo que le digo a Alfredito es, hijo, cuando yo ya no esté y usted salga de allí, sea un hombre de bien y nunca se deje arrastrar de nadie. Dos caras de una moneda. Mientras Juan Carlos pide ser tratado psiquiátricamente y su madre le pide un cambio, los familiares de las víctimas piden un cambio, pero a la justicia en Colombia. Es la ley, la justicia, la que nos tiene fregados, los derechos humanos. Pero estamos hablando de los derechos humanos, ¿para quién? Que se pase toda su vida en un calabozo, todo su resto de vida ya ahí aguardado, por lo menos para que no le haga daño a nadie más. Es probable que Villa Cardona pase casi el resto de su vida tras las rejas, donde recibiría tratamiento psicológico. Por supuesto, de ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad, donde cumplirá su condena. Las familias de las víctimas se preguntan si recibirá beneficios por alegar demencia. Nosotros estaremos muy pendientes. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Casos de mujeres que denunciaron ser víctimas de agresiones sexuales comenzaron a conocerse en Cali. Es rabia, es una humillación, porque el tipo está ahí haciendo esa fuerza con una pistola siempre apuntándote, tocándote. Sus testimonios daban cuenta de que el agresor sexual actuaba con similitud en todos los casos. Él me dice, ¿por qué no me regala un vaso de agua? Él ahí saca el arma y me dice, quieta. Me dijo, vaya para el baño y bañese, y él también se limpió. Las autoridades comenzaron la cacería de este depredador sexual que estaba suelto en las calles de Cali. Él era muy
pulcro a la hora de actuar, o sea, no dejaba rastros de nada. Hacía bañar a las víctimas, lavaba en los baños. Él se limpiaba y los elementos que utilizaba para limpiarse los guardaba. Les contaremos todos los detalles de este aberrante caso que conmocionó a todo un país. Se empieza un proceso de vinculación de casos para poder decir hay un agresor sexual en serie. ¿Quién estaría detrás de estos casos? Soy Juan Carlos Villani desde la ciudad de Cali. Los invito para que no se pierdan esta investigación el próximo domingo en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.